Entonces, ahora sí, sean todos bienvenidos a este curso de Antología en Santo Tomás de Aquino. Eh, He elegido este nombre de antología porque, pues, Tomás de Aquino es conocido por ser popularmente es conocido por ser un pensador que no es fácil de leer o que es tan extenso que a veces parece como tan frío, tan estructurado. Y en realidad, pues tiene su sentido de ser. Tomás de Aquino, en todas sus obras, es comparado como una especie de catedral. Las catedrales que empezaron a construirse en la época medieval, que son altísimas, que son con bastante espacio, ventiladas, pero sobre todo en las que se ve la estructura, se percibe claramente la función matemática que juega la arquitectura, en la que entra la luz, pero también que pueden ser un poco frías. Pues bien, antología viene del griego antos y logos. Antos es las flores, ¿no? Como las rosas. Y logos es pues lo que se extrae, ¿no? Como una especie de orden. De manera que cuando se habla de antología, significa una selección de textos. Y esta selección de textos no es cualquier tipo de selección, sino sobre todo se utiliza, por ejemplo, para aludir a textos poéticos o narrativos, es decir, es una especie de expresión de la hermosura de la escritura. Por eso, una especie de antología. En medio del pensamiento tan vasto que tiene Tomás de Aquino, la intención en este curso, que será durante este mes de agosto, tendrá como objeto escoger unos textos selectos de la obra de Tomás en los que podamos, sobre todo, degustarlo. Más que comprender toda su doctrina, que es también bastante extensa, eh, es captar dentro de todo el bosque o dentro de toda la obra de Tomás unos pétalos, unas rosas o unas flores que a mi modo de ver son preciosas o son una joya también para nuestro tiempo y para nuestra comprensión. Aún así, aunque este es el objeto principal, en la sesión del día de hoy empezaremos pues por donde suele hacerse. Por una parte, una especie de introducción a su vida, a su biografía, luego a un texto precioso, que, una carta que escribió su santidad San Pablo VI a la orden en conmemoración de los 700 años de la muerte de Santo Tomás, que de hecho ya vamos a cumplir los 750. Entonces, pues bueno, veremos que es del año 1974 y que ya dentro de 3 años estaremos celebrando los 750 años de la muerte de Tomás. Eh, y luego sí entraremos con un texto precioso que nos servirá de introducción, de degustación como pasabocas a este curso. Luego, en las sesiones siguientes, tendremos cuatro de las otras sesiones, abordaremos textos acerca, para ahondar sobre la sabiduría, acerca de la vida, acerca del placer, de la gracia y del hombre como imagen de Dios. Con la ayuda de Dios, esperamos, como dice Tomás también en la introducción de su Suma Teológica, hacer un abordaje agradable y ameno para ustedes. La intención es que este espacio, sobre todo, nos lo disfrutemos. De todas maneras, a sus correos electrónicos, como es usual, estaremos enviando lo que veamos aquí, como la grabación propiamente, y algún material para profundizar acorde a la temática, que nos sirva como para ahondar en estos temas de Santo Tomás. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar por conocer acerca de la vida de Tomás. Para esta parte de la biografía, perdón, vamos a valernos de un texto de Abelardo Lobato que se denomina Tomás para el hombre de hoy. Allí tiene una breve reseña biográfica que ya veremos cuáles son sus fuentes y que pues, nos servirá al menos para hacernos una idea acerca de la vida de Tomás, para comprenderlo más o menos en su contexto y tener al menos una idea
de su persona. Vamos entonces, tenemos aquí Santo Tomás para el hombre de hoy, la vida de Tomás. Dice Lobato en sus primeras páginas que la biografía de Tomás de Aquino, finalmente no hay una escrita que sea cabal, y tampoco la habrá. Hay varios elementos que pues están un poco distantes de nuestra época y que de todas maneras tenemos que movernos con ciertos datos que sí sabemos, históricos, anecdóticos, leyendas, pero en todo esto sí podemos de todas maneras hacernos una idea de Tomás. Lo que sí sabemos con certeza es la fecha de su muerte, el 7 de marzo de 1274. En el siglo XX, particularmente, hubo una especie también de retorno a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino siempre ha sido un pensador de estudio obligatorio. Y a lo largo de los siglos eh, se han dado distintos comentaristas, hasta el punto en que los comentarios han llegado a ser bien dispares. En algunas ocasiones, respecto a algunos temas, incluso contradictorios. Sin embargo, en el siglo XX reaparece una lectura nueva acerca de Tomás, en clave del acto de ser como un aspecto filosófico que permite comprender todo su pensamiento de una manera renovada. Esto lo veremos ahorita que hagamos la mención con la carta de Pablo VI, de esta nueva lectura y este boom que surgió en el siglo XX. Por lo pronto, decir que en esta reseña, pues Lobato tiene en cuenta las biografías más cercanas o de las últimas que se han hecho. Entre estas está la introducción a Santo Tomás de Aquino de Marie-Dominique Cheny, una biografía ilustrada, es bien agradable, y también teológica, que la estaremos compartiendo los enlaces de donde se encuentra. La biografía de Ramírez, publicada en la BAC, el volumen de Friar Thomas de Aquino, eh, de Wisfeld, y por último, dice aquí Lobato, la iniciación a Tomás de Aquino, que es de Torrent. Es una de las obras eh, más académicas en el desarrollo, sobre todo para identificar la fecha de producción o elaboración de cada una de sus obras. Es una obra clave, fundamental en el estudio pues, de Tomás de Aquino. Hay también una biografía reciente de Eduardo Forment sobre Tomás. Bien, esto como para decir, hay varias biografías que se han hecho, varios estudios críticos también en los que se comparan y pues hay distintas formas de entender lo que sucedió. Por lo pronto, Tomás no nos ha dejado como San Agustín, dice Torrel, sus confesiones. Recordemos que el libro de las confesiones de Agustín es donde relata de alguna manera toda su vida. Pero sí nos ha legado una inmensa obra escrita. Y esta es un tesoro de la humanidad. Esta expresión es bellísima, ya lo vemos. Es un tesoro de la humanidad. Veremos ahorita en el texto de la Suma contra Gentiles que Tomás habla también de un infinitum tesaurum, ¿no? Hay arcas del saber que no son restringidas, por ejemplo, a grupos como la iglesia, o una orden, o una comunidad, sino que está allí puesto a la humanidad. Tomás, por ejemplo, aquí solo como dato curioso, entendió que él era heredero o fue heredero de la tradición hebrea, de la tradición helénica, de los griegos, y de la tradición latina. Comprendió cómo se entiende la verdad desde cada uno de los horizontes, los estudió y de alguna manera también se apropió de ellos, porque se consideró heredero. Hoy día tenemos un problema en nuestra generación, en nuestras últimas generaciones, y es, como ha dicho un profesor parisino, la cultura de los desheredados. Dice
voy a revisar aquí la cultura de los desheredados de Bellamy, François Javier Bellamy, y hay algunas reseñas que se han hecho preciosas. Una de ellas, del profesor Diego, en una universidad española, en la que recuerda la imagen que se encuentra en el campus de Madrid, en la que un caballo lleva un joven y en el suelo hay ya una persona mayor entregando la antorcha, como recordando la importancia de transmitir la cultura. Y el problema que señala Bellamy es que nuestras generaciones no están interesadas en la cultura, no quieren recibir la cultura y por otra parte, las generaciones anteriores no quieren tampoco compartirla. Como diciendo, hay un problema urgente en la pérdida de culturas a nivel global. Él, por supuesto, en su obra trata de la cultura en París, en Francia, pero aplica propiamente a un ámbito global, una renuncia al legado cultural. Y aquí es donde viene esta expresión de Lobato. Esta obra, la inmensa obra de Tomás, es un tesoro de la humanidad. Es algo a lo que estamos nosotros, se nos ha dado como legado. El pensamiento universal y de una forma de comprender también un modo de cosmovisión que nos ayuda de alguna manera sobre los hombros de los gigantes a entender de modo mejor la realidad, a degustarla de manera distinta. Continúa Lobato diciendo que la tenemos ya a punto de completarse en la edición crítica de la Leonina. La Comisión Leonina es una comisión creada por León XIII en el siglo XIX con la finalidad de hacer el estudio crítico a los textos de Tomás. Desde aquel entonces se ha venido trabajando en la edición de los textos de Tomás y aún hoy se continúa. Esto acontece en Toulouse, Francia. Ya casi, pero todavía faltan bastantes. La obra de Tomás es vasta. La tenemos, bien, un verdadero monumento de paciencia, ya varios siglos, y de seriedad científica que ofrece el texto auténtico de Tomás. Esta obra ha sido elaborada en el Index Domesticus del padre Busa. Esta es una página en la que se encuentran todos los textos en latín y que pues se va adecuando según con las nuevas versiones de la Leonina allí que está accesible pues por internet. Y los 8 millones de palabras han pasado por CD-ROM, por cuya puerta entra en los ordenadores y hoy está accesible en internet. Es ahí donde se encuentra el Tomás histórico, en su gigantesca obra, dice Lobato. Pero se encuentra oculto, como la causa en el efecto. Es preciso ir a la casa y descubrirlo. Podemos intentarlo siguiendo 6 pistas complementarias que vamos a abrir más que a recordar. Estas pistas son entonces las que nos introducen en su vida. Primero, Tomás de Aquino. La vida es herencia. Nadie se la da a sí mismo. La vida humana comienza en la familia, de la cual todo hombre recibe no solo el patrimonio genético, su ADN, sino su primer desarrollo, el natural y cultural. La familia de Tomás lleva un nombre y un título nobiliario. Breve anotación, Tomás concibe la familia como el útero espiritual de la persona, porque es precisamente en la familia en donde accedemos a la cultura, accedemos a aquello que llamamos de alguna manera la humanidad, ¿no? Que viene, que sobreviene como un regalo, que se transmite de generación en generación. No solamente la vida individual, sino aquello que nos hace vivir de esa manera. Y Lobato, pues, también va a decir que eh, este útero espiritual hará la función, o es la misma función que cumplen los colegios y las universidades, como extensión de este útero espiritual familiar, en el que se accede a la cultura, al tesoro que hemos recibido con el tiempo. El nombre procede de la ciudad de Aquino. El padre de Tomás no es conde, es solo de la familia,
y su título es militar. Es un soldado de alto rango en la corte del emperador Federico II. Desde 1220 es Miles Iudicarius, una especie de comandante, a cuyo cargo están los prisioneros del emperador. El padre se llama Landolfo de Aquino. La madre procede de otra familia distinguida. Se llama Teodora Rossi de Caracciolo. La residencia habitual de la familia es el castillo de Rocaseca, una fortaleza en lo alto del poblado que lleva ese nombre. Las imágenes podemos buscarlas también por Google. Ahí está. Todavía se conserva. Una fortaleza, bien, eh, cuyas ruinas dan testimonio de su posición y de sus habitantes. En esa mansión nace Tomás de Aquino hacia el año 1225. Él es el último de los cuatro varones, Aimo, Reinaldo y Landolfo. Los tres optan por la profesión de las armas y sirven al emperador, padre. Tomás tiene además 5 hermanas. Entonces, aquí en este caso, Lobato nos presenta 4 varones y 5 hermanas para un total de 9. Hay otras versiones en las que datan de 7 y la versión americana o angloparlante eh, refiere 11. Pero bueno, por lo pronto tenemos aquí como los que no hay duda. Marota, Teodora, María, Adelasia y otra menor cuyo nombre desconocemos. Y en su tierna infancia muere fulminada por un rayo mientras duerme en el cama. Tomás nació en esa familia y en ella vivió solo los primeros 5 años, de 1225 a 1230. La familia tiene otros castillos, como el de Monte San Giovanni y Campano, en el cual pasan temporadas. En 1230, Tomás fue llevado a la escuela del monasterio benedictino de Montecassino. Es decir, entra al monasterio teniendo entre 4 y 5 años de edad. Monasterio benedictino. Lo podemos evocar saliendo del castillo, diciendo adiós a la madre y a los suyos, en brazos de la nodriza, siguiendo al padre que va a entregarlo como oblato, como ofrenda al monasterio, donde lo recibe el pariente abad Silvano, Sinibaldo, perdón. Landolfo, el papá, da al convento la suma de 20 onzas de oro como dote y la renta de algunos molinos. El proyecto familiar es que se forme, que sea benedictino y un día llegue a ser abad. De manera que Landolfo tiene la visión de sus hijos ya tiene 3 hijos en el ámbito militar que trabajan para Federico II. Y ahora quiere también, como una especie de movimiento político, que uno de sus hijos sea abad. El abad le compete ser el superior del monasterio. Y en esta época es un monasterio que tiene cultura, que mueve la cultura y que a su vez administra las tierras propias del monasterio. Es un cargo no solamente espiritual, sino también de poder político en la época. Tomás disfrutó poco de la vida en familia, estos 4 o 5 años, y toda su vida tendrá cierta nostalgia de esta laguna, que se manifiesta en un gran afecto a los suyos, a pesar de la oposición inicial a su vocación de dominico. Entre todos los familiares, Tomás siente amor profundo por su madre, pero no comparte el estilo de vida feudal y militar de su padre y de sus hermanos. Renuncia a los honores que le son debidos, rechaza las armas, rechaza la política, opta por Dios, por su Señor y por las letras. Es Tomás de Aquino, pero su anhelo es ser Tomás de Cristo. Esta noción es bien linda, creo que haremos una mención un poco más adelante, pero cuando Tomás, luego de estar en el monasterio, entra a la universidad, es raptado por sus hermanos por orden de su madre y se escapa, como insistiendo que es la vida que quiere seguir.
los ama, pero ama también su vocación y hacia ella se dirige. Vamos entonces viendo, primero, en segundo lugar, Tomás como un oblato benedictino. Entró en la escuela de Montecassino en 1230 y ahí vivió en régimen de internado con algunos hijos de los nobles que, como él, venían a formarse hasta 1239, es decir, 9 años. Aprendió allí las letras, recibió una esmerada educación, se inició en la vida cristiana y al paso de los años, la adolescencia, recorrió el ciclo de las artes liberales que eran el programa de la escuela, el trivium y el quadrivium. Fue el principio de la fortuna escolar de Tomás. Por estar destinado a ser oblato benedictino, su formación hubo de ser una iniciación a la oración, a la vida contemplativa, al conocimiento de la regla y de la vida monástica. Se tiene también una claridad en la lectura de la vida de Tomás, que es precisamente en estos años, cuando era todavía un niño, que aprendió acerca de la importancia del silencio. Y esto del silencio, hago un breve comentario, porque es importante, porque su vida empezó en silencio durante estos años en el monasterio. Aprendió del silencio y sus últimos años terminaron en silencio. Es la experiencia de un silencio no solamente de callar, sino en vinculación o en relación con el misterio divino, con como una especie de actitud ante el misterio que se nos presenta. Haremos esto, volveremos a mencionarlo ahora cuando lleguemos a la fecha próxima a su muerte. Por estar destinado a ser sola distraquista, benedictino y su vida monástica. Esta vida de estudio y de preparación para la vida en el monasterio prosiguió en Nápoles, Italia. Bueno, todo esto por ahora estamos en Italia, donde fue trasladada a la escuela cuando el emperador caprichoso expulsó a los monjes de la abadía. Tomás, Tomás tenía entonces 14 años. En Nápoles siguió la vida escolar en el estudio en general, la primera universidad civil erigida por el emperador para formar a sus hombres de gobierno, donde se estudiaban las artes liberales, el derecho, la medicina, la teología, en una neta emulación a la Universidad Pontificia. Conocemos 3 maestros de Tomás. El maestro Martín le enseña gramática, Pedro de Irlanda le inicia en la filosofía de Aristóteles, traducido al latín, y el benedictino Erasmo lo introduce en teología. En estas ocupaciones universitarias, Tomás pasa su juventud de los 14 a los 19 años. En este tiempo ya había dominicos en la ciudad. Tomás los conoció, se hizo amigo de Fray Juan de San Julián y sintió atracción por el carisma dominicano, del anuncio de la palabra en la predicación, en el estudio y en el seguimiento a Cristo con el testimonio de la pobreza mendicante. Un día, quizás con el permiso del monje benedictino, pidió el hábito dominicano y lo recibió de manos del prior Fray Tomás de Lentini, el que había dejado la casa paterna, cabalgando obligado, ahora dejaba la familia benedictina, caminando y mendigando el pan de cada día, para hacerse un fraile predicador de la verdad en la escuela de Domingo de Guzmán. Tercer punto, fraile predicador. Tomás viste el hábito blanco y negro de la orden de predicadores hacia 1244. ¿Qué ha sucedido a Tomás para dejar la familia que estaba muy de acuerdo con su vocación benedictina y optar por la vida de los frailes predicadores? El carisma dominicano era una novedad en la iglesia. Respondía a una necesidad, la de anunciar el evangelio y predicar la palabra de Dios al pueblo. Ese contexto del siglo XIII. Se trataba de ejercer el oficio de los apóstoles. Tomás preguntaba desde niño a los monjes: dime,
¿Quién es Dios? En la orden podría satisfacer su anhelo de conocer la verdad sobre Dios. La pasión por el estudio y la verdad, por la predicación de Jesucristo, está en la raíz de su vocación. Este elemento de la pregunta, dime quién es Dios, está presente en todas las biografías como reciente incluso en sus primeros años, antes de irse al monasterio de Milagro. Estaba ya la inquietud, y esta inquietud es la que le va a acompañar toda su vida. Es muy probable que los padres de Tomás, al decirles que optaba por el hábito de los predicadores, se opusieran radicalmente. No logran conciliar el rango de nobleza de familia con la pobreza mendicante. Religioso sí, pero mendicante no. Tomás siente que es preciso obedecer a Dios y no a los padres, y seguir la vocación aunque sea saltando por encima de ellos. Los dominicos de Nápoles, para superar la oposición familiar, deciden que el novicio vaya a completar su formación a París. Itinerante hacia París, hace un alto en Roma, donde reside el maestro de la orden, Juan de Teutónico. Con él y algunos dominicos prosiguen hacia Bolonia. Una mañana de mayo, mientras el grupo descansa en un prado, cerca de una fuente, se produce lo inesperado. Los hermanos de Tomás, que acampan cerca de Orvieto con las tropas del emperador, Reinaldo el poeta, Landolfo y Piero de Levigno, vienen cabalgando, enviados por el emperador a petición de la madre de Tomás, para apresar a su hermano y llevarlo como sea hasta la casa de la familia. Vienen a cumplir órdenes y lo harán por las buenas o por las malas. Tomás se opone y ellos luchan por quitarle el hábito. No lo logran, pero sí lo hacen prisionero y logran subirlo al caballo y transportarlo al encuentro con la madre en el castillo de Monte San Giovanni, donde lo recluyen en prisión familiar. Lo que se buscaba con esa medida tan dura era convencerlo a que se alejase de los pobres mendicantes. La orden naciente. Recordemos que propiamente fundada en 1216. Apenas está iniciando la orden. Es posible que los hermanos, habituados a la vida cortesana, para disuadirlo de su vocación, hayan recurrido a introducir en su cuarto una mujer que ponga en peligro su nueva vocación. Tomás defiende su castidad con un tizón encendido con tanta decisión que la joven huye colina abajo con pies. La constancia de Tomás fue más fuerte que la oposición de la familia. En el castillo lee, estudia y asimila a Aristóteles. Escribe los primeros ensayos y recibe a veces al amigo dominico que viene de Nápoles a visitarlo. Muere el señor Rudolfo, el padre de Tomás, quien sigue muy firme en su vocación y convence a su hermana, Marota, para que se haga religiosa. Y la madre cede a su posición y cree más prudente dejar a Tomás libre para ir a París. Entonces, en el año 1246, se encuentra en la comunidad del convento de Santiago, que forma parte de la universidad. Allí encuentra el centro ideal para su formación. Entre los frailes predicadores, respira a sus anchas y tiene como maestro a San Alberto Magno. Tomás sigue sus lecciones, frecuenta la Facultad de Artes y participa en las tareas culturales. El convento es una colmena cultural con ambiciosos proyectos. El dominico Hugo de San Caro ha llevado a cabo la edición de las concordancias de la Biblia. Los estudiantes han inventado el método de copiar un libro por semana, distribuyendo los cuadernos entre diversos amanuenses. A veces viene el convento del rey Luis IX o invita a algún fraile a comer con él y el prior lleva como socio al joven Tomás. Al final del noviciado, Tomás emite los votos, hace la profesión dominicana, prometiendo obediencia hasta la muerte. Entrega a Dios no solo alguno de los frutos de su árbol, sino el árbol entero con raíces y frutos. Se consagra todo él. En 1248, Tomás
Al lado de su maestro Alberto, deja París y en Colonia, como ayudante de Alberto, Colonia, Alemania, culmina sus estudios, recibe el sacerdocio, es decir, se ordenó en 1248. Ya en ese tiempo, la comunidad de los estudiantes advierte los primeros signos de su genio singular. Escribe eh, la reportatio de los cursos del maestro Alberto sobre la ética de Aristóteles y los nombres divinos de Dionisio, donde deja en claro que no solo ha logrado captar el pensar del maestro de San Alberto, sino que lo ha completado con mayor claridad. Mientras en Colonia se alzan las esbeltas torres de la catedral gótica y ya se despejan en el caudaloso Rin, el río, la inteligencia de Tomás ha logrado una madurez envidiable, la comprensión de la fe cristiana. En 1252, cuando cumple los 27 años, la orden lo encuentra maduro para iniciar el oficio de profesor en París. Entonces, ordenado en el 48, en 1252 ya empieza su oficio de profesor en París con un texto bellísimo, que también, bueno, lo compartiremos y lo enviaremos, Regens Montes, en donde muestra cómo el Señor es el sustrato de la sabiduría, es el alimento. Quizás lo comentemos en una sesión. Es el texto que marca su derrotero como maestro y también pues, como fraile. Esta comprensión que tiene de la bebida y la búsqueda de la sabiduría que proviene del honor. Tomás se ha formado en el carisma de dominio. Hablar solo con Dios o de Dios. Hace girar toda la vida en torno a la palabra, oída, celebrada, contemplada y anunciada. La oración litúrgica marca el ritmo de las horas. La Eucaristía es el centro de la vida. La comunidad se reúne para examinar su vocación apostólica en la iglesia. Jesucristo es el centro vital. Tomás encontrará más tarde que el dominico imita a Jesús, quien eligió este género de vida, que consiste en contemplar y dar a los demás lo contempló. Uno de los pasajes de la Suma que ha sido tomado como un lema que expresa el carisma de la obra. Contemplar y contemplata alistra. Tomás asumió profundamente el carisma y lo hizo suyo. Desde esta perspectiva, su vida se reduce al ejercicio de este carisma. Tocco le puede describir con la sencillez de una fórmula de los biógrafos. Toda su vida fue contemplar. Uno de los biógrafos de los primeritos. Toda su vida fue contemplar, orar, estudiar, dictar, ejercer su oficio de maestro, predicar. Esto de dictar, sabemos que tenía unos amanuenses y que para escribir una obra tan extensa, para facilitar, le dictaba al tiempo a varios. Unos dicen que 3, otros llegan a incluso 5. Y le iba dictando a cada uno iba a su vez copiando cosas distintas para que fuera más ágil la escritura de su obra. Una vida de contemplación, acción, estudio, predicación, de ser un maestro. En un solo pentagrama, ha logrado escribir la sinfonía más armoniosa de la humana inteligencia sobre el misterio de Dios. Uno de los textos más bellos, pues bueno, ¿no? La Trinidad misma, el misterio de Dios, que es el núcleo de nuestra fe, dice Tomás, es el centro de la fe cristiana, la Trinidad. Cuarto punto, magisterio e itinerancia. Al periodo de formación sigue el de proyección. A los 27 años, Tomás se encuentra muy bien, compenetrado con su vocación, pero se cree poco preparado para ejercerla de modo ejemplar. Acepta el mandato de la obediencia y vuelve a París a ser profesor en el verano de 1252 para comenzar el curso, como ayudante del maestro dominico Elías Brunet de Bergerac. Su suerte está echada.
A partir de esa fecha va a continuar a lo largo de los 22 años que le restan de vida con un ritmo de trabajo y de fecundidad creciente que hoy nos asombra. Es increíble todo lo que hizo en estos años. Su apostolado dominicano es el de estudio y la enseñanza de la teología. Tomás reparte su jornada de trabajo en momentos de soledad reflexiva para orar, meditar, contemplar a solas ante Dios y momentos de encuentro con estudiantes, profesores y secretarios. Aquí está la doble dinámica. Hay una experiencia de soledad o de reflexión íntima, pero también hay una experiencia comunitaria. Y esto lo aprendió de su maestro Alberto Magno. Alberto Magno dice al final del comentario al libro La Política de Aristóteles, Induce necessitatis quaere veritatem. En la dulzura de la fraternidad, del compartir o de la sociedad, se busca la verdad. Alberto lo tiene claro, que la verdad se alcanza, se busca y se cultiva, como dicen nuestras constituciones, juntos, en comunidad, entre varios, no cada uno por su lado. Y Tomás, que fue su discípulo, ha comprendido esto y dice en uno de sus escritos que es más útil buscar la verdad con otros. Y explica por qué, como suele serlo, porque en muchas ocasiones algunos ven cosas o captan cosas que uno no logra. Y dos, eh, porque este transmitir, este compartir ayuda a iluminar y a hacer más provechoso el camino. Por una parte, porque unos ven lo que uno no ve. Y segundo, porque en el compartir se estimula, se logra más alcance. Es esta la dinámica, una reflexión íntima, interior, pero que acontece también en espacios comunitarios. Participa en la vida de comunidad, solo algunos momentos del día, en el refectorio y en las completas. Se acostumbra a dormir muy poco, cada vez menos. La noche es el tiempo propicio para la contemplación y el estudio. El día es para dedicarlo a los discípulos, a la comunicación de la verdad. A lo largo de los 25 años de su vida dominicana, Tomás llega a ser un apóstol dominico en Europa. Realiza dos dimensiones complementarias de la vida dominicana: la itinerancia y la docencia. Fijémonos en esta parte que viene, es bien interesante, que viene a explicar lo de la itinerancia. Tiene periodos de ejercicio intenso de su magisterio y periodos de caminante, de homo viator y de homo sapiens. Son las dos imbricadas. A Lobato en particular le encanta esta figura, el homo viator. Siempre la alude, porque en esta noción del homo viator entra la comprensión de la vida como un camino de aventura, un camino en el que se trasega, se atraviesa para descubrir lo que es la vida misma, para contemplar a Dios, para alzar la mirada hacia las estrellas, para encontrarnos con nosotros mismos. Y esto no es solamente algo poético, sino es literal en este dato. Pudiera parecer increíble, pero es cierto. Tomás recorrió a pie en sus traslados más de 15.000 kilómetros. Desde que sale de Nápoles por vez primera, camino de París en 1246, hasta su último viaje camino de Lyon en 1274. Lo podemos, se lo va a imaginar, con su bastón de caminante. Las montañas en las noches, mientras en la plena oscuridad, iluminado quizás por las estrellas y en algunas ocasiones también por la luna. Un saco al hombro con algunos libros, unido a un grupo de peregrinos o itinerantes, pidiendo hospedaje en los conventos o limosna en las casas para proseguir la jornada. Solo alguna vez subió en el barco por el río Rodano.
o cabalgó en el asno o el mulo, que le seguía cargado con sus libros. Su vida de maestro se reparte del modo siguiente. Antes de pasar aquí, como datos curiosos, el barco o el arte de la navegación llamaba mucho la atención a Tomás. En su obra alude cientos de veces a la figura de los barcos para explicar muchas cosas. Y el tema de la caballería también era de su agrado. Aunque aquí vemos que no es que lo usara o lo practicara mucho, de todas maneras eran elementos que naturalmente le encantaban y que se ve reflejado en los ejemplos que utiliza a lo largo de sus escritos. Así como dice Lobato al inicio, en su obra es que descubrimos la persona. El primer periodo en París, de 1252 a 1250. A lo largo de los primeros 4 años, Tomás es un joven bachiller sentenciario, ayudante del maestro Elías Brunet de Bergerac. Se dedicó con toda el alma a la explicación y el comentario de los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Desde el primer día fue una revelación. Venía a clase con su lección escrita, documentada, original. Todos quedaban sorprendidos de su capacidad de pensar, de penetrar en los problemas de comunicar. Todo en él era nuevo: temas, argumentos, estilo, cultura, lenguaje. En 1256 superó las pruebas, no solo académicas, sino antimendicantes, y obtuvo el grado de magister. Esto de los problemas antimendicantes es porque en la época los profesores eran clérigos de París y los franciscanos y los dominicos alcanzan a tener una plaza en la universidad como maestros. Pero hay una polémica en contra de que si son mendicantes no deberían dedicarse a la enseñanza. Tanto San Buenaventura como Santo Tomás en esta época tendrán, o bueno, defendieron el derecho a la enseñanza y defendieron también la plaza, la justificación. Una polémica en la que tuvo que intervenir incluso el Papa. Bien, en 1257 entró a formar parte del claustro de profesores del Consortium Magistrorum, superando la oposición que los maestros seculares le hacían por su condición de religioso. Tomás sorprendió a todos en los ejercicios y de modo especial en las disputas académicas. Esto de las disputas académicas era una metodología en la que había un tema en la universidad y se debatía acerca de él. Esta es la disputación. Hay una pregunta, un tema que orienta, comienzan a aparecer los argumentos a favor, en contra, y al final, pues un maestro es el que da una sentencia, una especie de resolución o síntesis que resuelva la pregunta. En esto, Tomás fue muy habilidoso. El tema preferido al principio de sus cursos era el de la verdad. Es el tema que atraviesa. En esta ocasión no hablaremos directamente de la verdad, sino de la sabiduría que se alcanzamos. Cuando llega al final de su primer mandato de magister en París, deja una estela de doctor difícilmente superable en calidad y doctrina. Ahí están los 4 volúmenes de comentario a las sentencias, los 3 volúmenes de cuestiones de veritate y alto número de opúsculos y tratados. La inteligencia de Tomás sorprende a todos por sus dotes de penetración, erudición, originalidad. Se revela un maestro de síntesis. Segundo periodo, periodo italiano, de 1259 a 1268. Tomás sale de París y deja en la cátedra a 2 de sus discípulos, Guillermo de Antona y Anibaldo de Aníbaldes. Vuelve a Italia, itinerante y maestro en plenitud. Los 10 años italianos se distribuyen así: en Nápoles, los 2 primeros en Orvieto, en 1261 a 1265, como lector conventualis y al servicio de la cura pontificia. El Papa Urbano IV lo llama como amigo, le encarga un comentario al Evangelio que Tomás titula Catena Aurea, y cuando instituye la fiesta del Corpus Domini, a raíz del milagro
de José en la capilla del Santísimo de la nueva catedral, Tomás recibe el encargo de escribir el oficio litúrgico de la fiesta. Esta es la fiesta del Corpus Christi. Y la Catena Áurea es una colección de comentarios de los padres de la Iglesia a los 4 evangelios. En este comentario, Tomás es, es una obra grandiosa porque muestra la capacidad de memoria que tenía, de citar a los padres de la Iglesia sin tener los libros a la mano, comentando los 4 evangelios. No expresa ahí su comentario personal, sino la recopilación de los padres de la Iglesia. Una cantidad de citas de las que sobresale sobre todo en toda su obra San Agustín. Es ahí donde revela sus dotes de poeta en el oficio litúrgico del Corpus Christi, en el texto que conocemos, Pangelingua, Tantum in Ergo, cantos que aún hoy aparecen dentro del oficio. En la composición de los himnos y de músico, porque los entrega con sus melodías gregorianas, que el pueblo sigue cantando a nuestros días. De 1265 a 1268 viene de Roma y en Santa Sabina, en Roma, dirige el Studium de la orden. La producción del maestro en estos años se desarrolla a ritmo creciente. Ha completado la primera síntesis de su pensamiento, una suma de la verdad católica, uno de los libros más densos que hayan sido escritos, y da comienzo a la obra que debe convertirse en manual, la Summa Theologiae, que es la obra teológica más genial de todos los tiempos, a pesar de quedar incompleta, que pues muere antes de terminarla. Alcanza a escribir de su autoría en el tercer libro de la Suma Teológica, el Tratado de la Encarnación. Luego sus discípulos completarán el Tratado de los Sacramentos. El periodo italiano es muy fecundo y Tomás conjuga itinerancia de actividades apostólicas, enseñanza y atención a los grandes problemas del tiempo. Segundo periodo en París, tercero de su docencia. Del 68 al 72. Tomás vuelve a la cátedra de París porque la orden lo envía para dar solución a los graves problemas planteados en la misma universidad. Su actividad de maestro se despliega en 3 frentes. 1. La defensa de la vida religiosa mendicante. 2. La propuesta de una antropología cristiana. Y 3. La lucha contra el averroísmo. La fecundidad intelectual sigue en aumento y Tomás trabaja con varios secretarios y responde a las exigencias culturales de su tiempo. Todas las obras de Tomás, como dato curioso, fueron escritas a petición de otra persona. Tomás recibía muchas cartas y estas cartas, pues, procuró responder a todas. Pero las obras, no una que le naciera por sí mismo en particular, sino que por lo general eran respuesta a peticiones. Suma contra gentiles, lógica, de veritate, los comentarios, es en virtud de peticiones que le hacen. Esto muestra también cómo estuvo al servicio de su tiempo. Comenta la Biblia, responde con tratados magistrales a las cuestiones propuestas, prosigue a ritmo acelerado la redacción de la Suma Teológica. Cuarto periodo, o cuarta etapa, segundo periodo en Italia, del 72 al 74, sus últimos años. Tomás vuelve como maestro a la universidad a Nápoles. Carlos I de Anjou le nombra catedrático de teología y le paga 1 onza de oro al mes. A las tareas habituales, Tomás añade las catequesis al pueblo en las tardes y escribe el tratado en el que ha puesto mayor empeño y penetración, la Cristología, Dios hecho hombre. Esta mención tiene su particularidad porque la mayoría de la obra de Tomás está en latín, pero hay unos escritos en napolitano, que son las predicaciones, que hasta dentro de, o sea, muy recientemente ha sido
se ha iniciado en el estudio de esta parte de Tomás como predicador, como que da catequesis. Estos textos que se escribieron en napolitano, en donde se percibe una diferencia en el tipo de escrito. Los latinos, el escrito que está en latín, tiene una finalidad más académica, más rigurosa, y estos escritos, esas homilías en napolitano, eh, tienen un ámbito mucho más cercano, con imágenes, aparecen más los ejemplos, las analogías, y permiten una comprensión más eh, asequible a estos misterios. El maestro concluye inesperadamente sus lecciones y deja de dictar a sus 4 secretarios en la mañana del 6 de diciembre de 1270. Meses antes de su muerte. Tuvo un cierto arrobamiento en la misa, quedó como fuera de sí. Mire, esta expresión es desconcertante, ¿no? Quedó como fuera de sí. Y ya, se negó a seguir escribiendo. Cuando el secretario fue Reginaldo le pedía volver a trabajar y estimar las obras que estaban sin concluir, daba siempre la misma respuesta. Incluso su hermana le pidió que continuara con su obra. Y bueno, la respuesta de Tomás era: Fray Reginaldo, no puedo. Ahora todo lo que he escrito me parece que es solo paja. Esta expresión es increíble y pues como ha quedado en la historia, eh, como dato eh, que compartieron sus hermanos, que dieron testimonio, eh, muestra un elemento de la diferencia o el abismo que hay entre la capacidad de conocer el ser humano y la realidad divina en sí mismo. El grano de trigo de la teología, la verdad profunda de los misterios, quedaba más allá. Y él había entrevisto, de otro modo, en su éxtasis, el día de San Nicolás. Esta experiencia va a ser el derrotero. Aquí es donde va a vivir sus últimos meses en silencio. Silencio en el que sus palabras serán más medidas, muy escasas, y donde la escritura se suspende. No del todo, pero al menos no para continuar sus obras. La experiencia de ver el misterio y decir, no, esto que he escrito finalmente no es nada ante lo otro. Sin embargo, pues este escrito que nos ha dejado ha sido considerado en la tradición de la Iglesia como un hermoso regalo. Leo Elders, uno de los grandes estudiosos de Tomás de Aquino en nuestro tiempo, cuenta en algunos de sus escritos sobre la ética en Tomás, es que conoció en Japón a un fraile dominico que era converso, es decir, de una de las tradiciones religiosas del Japón, se convirtió al catolicismo, se hizo fraile dominico y estaba dedicado, o su trabajo era, traducir la Suma Teológica del latín al japonés. Y que en esa obra, Leo Elders, dialogando con este fraile japonés, le dice el fraile japonés, Elders, cuando uno se pone a mirar esta obra de Tomás, uno se da cuenta que no tiene otra explicación más que un regalo de Dios. Esta obra que él mismo refirió como paja, termina siendo entendida también como una obra maestra, una especie de regalo de Dios a la humanidad, a la iglesia. Es linda ese. Entonces, bueno, tenemos eso que no termina pues de desconcertar de todas maneras en la historia. Y por último, pues sus últimos 3 meses, 4 meses, la muerte en el camino. Al comienzo del año 1274,
Tomás no se había recuperado ni había vuelto a sus ocupaciones habituales, por más que había pasado algunas semanas de descanso en el convento y con sus familiares. Le llegó una invitación de Gregorio X para asistir al Concilio de León en mayo de ese año. El Papa le pedía que llevase consigo el libro que había escrito sobre la fe de la Iglesia Ortodoxa, porque el concilio buscaba la unión de los cristianos. En el mes de enero, acompañado de Fray Reginaldo, se puso en camino, cabalgando en un mulo y absorto en sus pensamientos. Esto parece que era muy común, que pareciera que estuviera pues pensando pues, en el acto de la reflexión, como si estuviera fuera de aquí, absorto en sus pensamientos. Pasado Teano, chocó con violencia y dio un golpe con la cabeza contra un árbol atravesado en el camino y se vino al suelo malherido. La comitiva, buscando reposo para Tomás herido, se dirigió hacia Maenza, en cuyo castillo vivía la sobrina Francesca. En medio de su desganada, en medio de su desgana, Tomás expresó el deseo de comer arenques como los que había en París. De modo inexplicable apareció en la plaza un pescadero de Terracina que vendía sardinas y arenques. Tomás los probó, pero no mejoraba. Sintiendo la proximidad de la muerte, pidió dirigirse al monasterio cisterciense de Posanova para que allí lo encontrase el Señor. En los últimos días de febrero, los monjes blancos lo acogieron con cariño en su abadía. Le dieron hospedaje, le traían leña del bosque para calentar la habitación y le pidieron que les comentase como San Bernardo el cantar de los cantares. Tomás pidió un viático, lo recibió de rodillas y dijo hermosas palabras de profesión de fe católica y de sumisión de todos sus escritos a la autoridad de la Iglesia, maestra de la verdad. En la madrugada del 7 de marzo de 1274, cuando aún no había cumplido los 50 años, dejaba ya este mundo y entraba en la gloria de los santos. Tal era la fama de su santidad que los monjes lo enterraron al lado del altar mayor de su preciosa basílica, bendecida por el Papa Inocencio III al principio del siglo. Así que quedaba cerrado el ciclo existencial de Tomás, iniciado en un castillo de roca seca y concluido entre los cantos de los monjes en la sala de enfermería, que todavía alza sus ojivas góticas y recuerda el vivo paso de Tomás de Aquino, el maestro más ilustre del segundo milenio. Hasta aquí la biografía que nos presenta Lobato. Sin embargo, como dato de curiosidad sobre la muerte de Tomás, no sabemos del accidente, pero mm, hay como una especie de sombra que, eh, que no termina de dilucidar del todo su muerte. El dato Formen, en las publicaciones más recientes de biografía de Tomás, trae una versión como policíaca. Es, es bien curiosa. Dice Formen eh, que Tomás fue envenenado. Es decir, sí, o sea, el accidente pues aconteció, pero ya venía decayendo en su salud en veneno por las disputas que tenía el emperador Federico, no estoy seguro si cuarto ya, era Federico, el emperador Federico con el Papa. Y Tomás, pues aunque tenía la familia a favor del emperador, era proclive al Papa. Y entonces, pues en esta disputa, el emperador debió mandar una comitiva con un médico en la que, pues procesualmente, tratando de decirle, vamos a cuidarte, a acompañarte en el viaje, pero que pudo haberlo ido envenenando. Entonces, lo que sucede, o el tema que trae esto Formen, es porque en la Divina Comedia de Dante Alighieri hay un fragmento en el que habla de este santo, de Tomás, como aquel que fue acallado por el poder político. Y entonces interpreta Formen que es el acto del emperador y que esta noción ya corría de larga voz. Y concluye Formen diciendo, hay solamente una forma de saber qué pasó en realidad, y es exhumando su hueso y haciéndole pues, el estudio
pero en esto también hay un problema, porque el cuerpo de Tomás también está cubierto de misterio después de lo que pasó. Entonces, efectivamente, murió en el monasterio, fue enterrado, pero hay una carta del abad que aparece como 5 años después, en la que dice que él cambió el cuerpo y que lo cambió porque pensaba que era el santo, entonces como iba a reclamarlo la hermana, entonces que, o sea, hay un volate. Luego la hermana pues pide la mano, creo que fue la mano derecha, el secretario militar. Entonces, el punto es que no se sabe en realidad si el que está en Toulouse es el de Tomás. Bueno, en Toulouse luego llevan un cuerpo que es el que se encuentra allí. Bueno, el caso es que hay, hay como cierta curiosidad. Por lo pronto, esta es la vida de Tomás de Aquino. Y ahora, ¿por qué ha sido tan importante en nuestro tiempo? Hasta aquí vamos a hacer una breve pausa, a preguntar cómo se han sentido, cómo están, y ya continuamos. La pausa de grabación. Y en esta segunda sección vamos a leer un fragmento, bueno, el segundo capítulo de 3, que escribió su santidad San Pablo VI en la conmemoración de los 700 años de la muerte de Santo Tomás. Esta carta es preciosa, la leeré, los dos primeros son muy buenos, el primer aspecto es sobre su contexto cultural, que es bien resumido, muy lindo, y la tercera, el tercero es sobre Tomás para hoy, la importancia que tiene o que sigue en vigencia aún hoy en nuestra iglesia, que de hecho, dice el Papa, es el único pensador que ha sido citado y recomendado en los concilios. El Vaticano II es el primero en citarlo, pero nunca antes un concilio había recomendado a ninguno. El Vaticano lo reconoce y lo recomienda. Pablo VI también lo hace, aunque es una carta, parece que tenía la intención de sacarlo como encíclica, pero por la convulsión del tiempo para evitar las peleas que ya habían y que aún permanecen acerca de Tomás en la confesión de la iglesia, pues lo hace en una especie de carta apostólica. Eh, Pablo, San Pablo VI, escribió también una carta a Tennyson, uno de los filósofos franceses del siglo XX, que rescató el pensamiento de Tomás bajo la lógica del acto de ser, una lectura renovadora. Y entonces, en este segundo capítulo que vamos a leer de su santidad Pablo VI, es acerca de aquello que es perenne en el pensamiento de Tomás, tanto para la filosofía como para la teología. Es decir, hay cosas que efectivamente por la limitación del tiempo y de la cultura de la época, hoy se consideran superadas. Pero hay algunos elementos que serán siempre vigentes. Esto es lo que quiere decir la palabra perenne, que permanece, que se mantiene. Y veremos que son unos elementos que hablan de la profundidad de la vida, la profundidad también del misterio de Dios. Dicho esto, entonces, vamos a ver. Tenemos los valores perennes de la doctrina y el método. Entonces voy a subirlo para que en sus pantallas pueda ser mejor apreciado. Es. Eh, la figura de la quinate, recordemos, este texto es de Pablo Sosta. La figura de la quinate desborda el contexto histórico y cultural en que se movió. Es interesante, ¿no? Hay unos elementos culturales, históricos, pero hay unas cosas que trascienden su tiempo. Y esto es porque eh, parece que Tomás de Aquino, incluso en sus escritos, después de la renovación que acontece en el siglo XX, es como si hubiera escrito para pensadores de otro tiempo, como si hubiera escrito precisamente para nuestra época. Una cosa impresionante, la que siempre se ha comentado, pero justo en estos días es cuando se la ha entendido en una nueva clave, bajo un pensamiento del acto de ser nuevo.
situándose a un plano de orden doctrinal que trasciende las épocas históricas transcurridas desde el siglo XIII hasta nuestros días. De pocos autores se dice esto, y esto es también una de las cosas más bellas, ¿no? El tiempo suele decantar los pensadores, y a Tomás lo ha decantado muy bien, y aún hoy se renueva, ¿no? Durante esos siglos, la Iglesia ha reconocido la importancia y el valor perenne de la doctrina tomista, especialmente en algunos momentos señalados, como en los concilios ecuménicos de Florencia, de Trento, que beben de su doctrina, del Vaticano I, con ocasión de la promulgación del Código de Derecho Canónico, y en el Concilio Vaticano II, del que luego volveremos a hablar. Como ya he adelantado, es donde afirma, Dardo recomienda el estudio de Tomás, primera vez que se hace. Además, nuestro predecesor y nosotros mismos hemos afirmado repetidas veces la autoridad de Santo Tomás. No se trata, quede bien claro, de un conservadurismo a ultranza, cerrado al sentido de evolución histórica y medroso ante el progreso, sino de una opción fundada en razones objetivas, intrínsecas a la doctrina filosófica y teológica de la Iglesia, que nos permiten ver en él a un hombre deparado por superior designio a la Iglesia, el cual con la originalidad de su trabajo creador imprimió una trayectoria nueva a la historia del pensamiento cristiano y principalmente de las relaciones entre la inteligencia y la fe. Como recuerda la encíclica también de Juan Pablo II y de esa relación. Para resumir aquí brevemente las razones a que hemos aludido, recordaremos ante todo el realismo nociológico y ontológico. Primer valor previo, que es la característica primera y principal de la filosofía Santo Tomás. Podemos definirlo también como un realismo crítico, pues estando vinculado a la percepción sensible y por tanto a la objetividad de las cosas, proporciona el sentido verdadero y positivo del ser. ¿Qué es esto del realismo? Como aspecto nociológico y ontológico, es la forma en que entendemos que el hombre entiende. Hay distintas corrientes nociológicas en las que, por una parte, o priorizan la capacidad del hombre para entender hasta el punto que se vuelve la medida de todas las cosas, o que por otra afirman que es imposible conocer las cosas. El realismo es que las cosas están, que son, y que son conocibles por nosotros. Esto es lo que está a la base o el sustrato de toda ciencia. Porque es posible conocer la realidad, preguntamos a la realidad, experimentamos con ella, buscamos, conocemos. Aquí hay una noción positiva del ser. Para algunos pensadores, el ser no es otra cosa sino la proyección del sujeto. Y para otros tantos, el ser no es más que una ilusión. Las cosas están fuera de nuestro alcance, en lo que son. Para Tomás, el ser es lo más manifestativo. Es decir, no hay nada más claro sino las cosas en tanto que son y en tanto que se manifiestan y se presentan. Este es el realismo. No hay que justificar si esta cosa que tengo aquí es una cosa real, sino que sé que es y que es algo. En este caso, pues que es un celular y que puedo conocer, puedo estudiar. Este realismo posibilita una elaboración mental interior que aún universalizando los datos del conocimiento sensible, cuando se hacen los conceptos por la abstracción, no se aleja de ellos, dejándose arrebatar por el torbellino dialéctico del pensamiento subjetivo, para terminar casi fatalmente en un agnosticismo, más o menos radical. Aquí Pablo VI sutilmente ha atacado sobre todo a Hegel y a Kant. No es nuestro pensamiento, no es la realidad, efecto de nuestro pensamiento que entiende las cosas por la abstracción, sino la realidad es lo que las cosas son. Y a partir de ellas entendemos, sacamos leyes, sacamos fórmulas, sacamos formas de entender la realidad, pero sin perder la realidad de la vista. La cosa prima en el ámbito cognoscitivo
epistemológico de Tomás, el entendimiento abstrae los conceptos, las formas de las cosas, pero esto que abstrae necesariamente tiene que volver a ir a la cosa para corroborarse. Se saca la cosa, pero vuelve sobre la realidad, no se pierde de vista. Primo in intellecto cadit ens. Lo primero que capta el entendimiento es el ente. Es decir, lo primero que entendemos es que las cosas son y que son algo. Ente es aquello que es. Esto significa que hay un compuesto en las cosas. Por una parte, que están siendo, aquello que es el acto de ser, que están siendo, pero que están siendo algo, aquello o algo. Este aquello o algo es lo que llamamos pues la esencia, la forma. Estas dos cosas son entes y están siendo, pero cada una está siendo una cosa distinta. Esto es un libro y esto es un celular. De manera que lo primero que cabe en nuestra comprensión no es necesariamente aquello que es, sino que son algo, ¿no? Cuando uno ve, lo vemos en los niños, que ven algo que les es nuevo y dicen, mamá, papá, ¿qué es eso? O a uno a veces también se le olvida el nombre de las cosas y dice, bueno, eso era algo, no lo había visto, pero era algo que uno comienza a describir. O a veces dice esa cosa, ¿no? O, ay, eso, usted sabe qué era, ¿no? Como eso que estaba haciendo, eso que es y que es algo. Dice el angélico en un pasaje famosísimo. En este principio fundamental estriba la gnoseología de Santo Tomás, cuya mayor novedad consiste en la equilibrada valoración de la experiencia sensible y de los datos auténticos de la conciencia en el proceso cognoscitivo, que sometido a reflexión crítica es el punto de arranque de una sana ontología y en consecuencia de todo el edificio teológico. Ojo, ¿qué está diciendo aquí su santidad? El oficio, o sea, la teología parte de lo que es, de Dios que es, no de relatos, no de conceptos, no de distorsiones, ¿no? No es que el Evangelio, que es un relato tan hermoso que habla de Cristo, no importa si vivió Cristo, si murió, si no resucitó, lo que importa es el relato, la experiencia. No, no, no. La base es el hecho, y un hecho real, del cual captamos unos datos auténticos y que somos conscientes que la experiencia sensible tiene cierta posibilidad de verdad, pero que también está de alguna manera condicionada. Pero estos condicionamientos que son sensibles, como por ejemplo, que no vemos directamente el coronavirus con la simple vista, son perfeccionados con unas herramientas ulteriores como los microscopios que nos permiten ya captar el virus, ¿no? Perfeccionar nuestros sentidos para entender esta realidad, pero seguimos estando abiertos a ella. Hay una comprensión real, no es en base a las ideas, sino en base a unos hechos, a las cosas que son. Y esto es lo más lindo, ¿no? Dice un pensador, se me olvida, lo más verdadero. Ah, no, esto lo vi. La serie decía, no hay nada más verdadero que la realidad, ¿no? Uno a veces quisiera, incluso en esto se ve mucho en el ámbito político, tergiversar los hechos, ¿no? Para hacerlos ver como más decentes, más bonitos, o las atrocidades maquillarlas. Pero eso es falso y la falsedad no es, la verdad es aquello que es. Y en esto sí, Parménides coincidía en que la verdad y el ser se identifican, porque es lo que son, es lo que hay, es lo que es. Por eso, se ha podido definir el pensamiento de Santo Tomás como la filosofía del ser. Es el punto nuclear, considerando tanto en su valor universal como en sus condiciones existenciales. Igualmente es sabido que a partir de esta filosofía, el Aquinate se remonta a la teología del ser divino. Es tan bello esto lo veremos en algunos de los textos cuando tratemos el tema de la participación. Las cosas son y son algo, pero este ser y ser algo
muestra una composición y nada, ninguno de los algos tiene como característica intrínseca el acto de ser. Es decir, el ser les viene dado. Y si les viene dado, debe proceder de algo cuya naturaleza no sea tener ese ser, sino ser ese ser. Y este tal es Dios, quien es el ser divino que participa por su acto de ser, el ser que se le da a las cosas. Que las cosas en este algo, esta esencia, son elementos que haben ese, que tienen el ser, pero que no son el ser. Una cosa es tener el ser y otra cosa es serlo. Si hubiera algo que tuviera el ser, por sí, o sea, que fuera ese ser por sí mismo, es Dios, pero si hubiera algo en la creación, estaría fuera de la noción de dejar de ser, ¿no? Esto de ser es más que la existencia. Eh, las cosas existen y existen porque tienen este acto de ser. Pero no es solamente existir, como lo veremos cuando tratemos el tema de la vida, de cómo entiende Tomás la vida. No es solamente existir, sino desarrollar la perfección que es propia del acto de ser. Y entonces el punto aquí es que la creación entera, ese es el problema de la analogía antes, la creación entera, en tanto que es, direcciona la mirada de quien la está entendiendo, quien la está viendo, hacia aquel que es el sustento, aquel que es el ser en sí mismo y que lo participa. Y bueno, esta noción, que es alcanzable con el objeto de la razón, eh, adquiere una nueva dinámica todavía más hermosa con la revelación de la Trinidad. Bueno, aquí como para cerrar, esto es también lo que Tomás comprende o ve cuando lee el Éxodo 3:14, cuando en la zarza ardiente dice Yahvé a Moisés, yo soy el que soy, o yo soy el que es. No el que tiene ser, sino el que es. Bueno, cual subsistente en sí mismo y cual se revela en su palabra y en los eventos de la economía de la salvación. Especialmente en el misterio de la encarnación, donde hay una ruptura que es impresionante. Tan hermosamente dice Tomás, y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, como para dar un ejemplo. Dice Tomás, Dios queriendo asumir la naturaleza humana, al participar de ella, o sea, al asumirla, nos hizo partícipes de su divinidad, o nos hizo dioses. Porque, claro, es el acto de ser que se abaja en el niño de Belén. Y entonces, al abajarse, sube a la naturaleza humana. Es una dinámica preciosa en nuestro misterio de la salvación. Bien, continúa Pablo VI diciendo que nuestro predecesor, Pío XI, alabó este realismo ontológico y nociológico en un discurso pronunciado a los jóvenes universitarios con estas significativas palabras. En el tomismo se encuentra, por así decir, una especie de evangelio natural, un cimiento incomparablemente firme para todas las construcciones científicas, porque el tomismo se caracteriza ante todo por su objetividad. Las suyas no son construcciones o elevaciones del espíritu puramente abstractas, sino construcciones que siguen el impulso real de las cosas. Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Con el tema de la posverdad, esto se nota, se percibe, ¿no? Cuando ya no importa lo que las cosas son, sino los relatos, los vínculos, los intereses que nos hacen pensar una cosa o la otra, la verdad comienza a no importar, porque ya no importa lo que es la realidad, sino como la entendemos nosotros, nuestro grupo. Ese es todo el fenómeno que denominamos hoy posverdad, porque ha decaído el detrimento de las cosas.
Pero ahí está también la grandeza de Tomás, porque las cosas valen por sí, es que este pensamiento es tan perenne. Eh, en esto decían algunos profesores metafísicos que eh, Gilson mismo lo dice, Gilson dice, aquellos que dicen que la realidad no es esto, pues finalmente terminan estrellados por la realidad, ¿no? Quienes niegan las cosas terminan estrellados por ellos mismos. Quienes, esto lo vemos por ejemplo en el tema del coronavirus, ¿no? Quienes lo negaron terminaron estrellados, ¿verdad? Porque no es algo que dependa de nuestro pensamiento, es la realidad. No, que yo cierro los ojos y digo, no, 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 todo el mundo está bien, todo está bueno, no hay nada que hacer, todo va a ser perfecto, por más que lo piense y lo quiera, si no lo trabajo, si no transformo la realidad que tenemos, nada sirve, ¿no? Bueno, una filosofía y una teología de esta índole son posibles gracias al reconocimiento de la capacidad cognitiva del entendimiento humano, fundamentalmente sano y dotado de un cierto gusto del ser. Todo ser desea el ser, todo ente quiere una perfección del ser. Esto lo veremos más adelante, pero es lindo. Y esto es aquí donde nace esto de la antología. Un gusto por la verdad, que es también equivalente al ser, por la bondad, que es equivalente al ser, o por la belleza, que es equivalente al ser, por la unidad. En efecto, el entendimiento tiende a ponerse en contacto con el ser. O sea, esto es tan profundo que, bueno, no terminaría así. En toda experiencia, pequeña o grande, de la realidad existencial, para asimilarla plenamente y remontarse así a la consideración de las razones y causas supremas que la explican definitivamente. Aquí hay una palabra que es preciosa. Agustín hablaba del homo capax dei, el ser humano que es capaz de Dios. Acá, Tomás y la tradición dominicana han afirmado el homo capax veritatem. El ser humano es capaz de la verdad. Somos capaces de entender la verdad. Es posible que estemos confundidos, que haya cosas políticas, que haya limitantes socioculturales, que hayan algunos elementos con los que no tenemos para entender toda la cosa, pero el hombre es capaz de la verdad, es decir, su entendimiento, su intelecto, es capaz de luego resolverlo y darse cuenta que estaba equivocado y captar entonces lo que es la cosa, lo que es la verdad. No como unas corrientes que han negado esto, que el hombre no accede a las cosas, una renuncia a la posibilidad de acceder a las cosas. Finalmente eso no se sabe nada. Un día dijeron esto y luego dijeron esto otro. Y al principio que, pues eso sucedió mucho con el tema del COVID patente, ¿no? Eh, pero hoy sabemos con mayor certeza las cosas y sabemos que como se empezó, pues no era lo propio. No, que apenas empezamos y cerraron todo el mundo. Y ahora que está más esparcido, más difundido, pues ahora es todo abierto, ¿no? Porque hay una razón de conocimiento. Al principio no se tenía esta información acerca, este estudio acerca del mismo virus, ¿no? Hay una realidad, pero el ser humano es capaz de acceder a la verdad, es capaz de buscarla, no está privado de ella. Y estas son las grandes dones, porque precisamente por la luz de la razón, que se entiende también como participación de la luz del verbo, es decir, Cristo, el Logos, somos capaces de abrirnos a la comprensión del mundo. Y en esta noción también al descubrimiento, a la autorreflexión de nosotros mismos, a la autoconciencia, y en ella, en el mundo, a la noción de Dios. Por eso habla de un evangelio naturalista, porque no es que difiera del evangelio de Cristo, sino que de hecho lo hace con mayor sabor. Quiero decir, nos permite como base acceder con mayor sabor al mismo evangelio de Cristo. Estoy comentando mucho. Ciertamente, Santo Tomás, como filósofo y teólogo cristiano, descubre en todos y cada uno de los seres una participación del ser absoluto
que crea, sostiene y con su dinamismo mueve ex alto todo el universo creado, toda vida, cada pensamiento y cada acto. Partiendo de estos principios, el Akinate, mientras exalta al máximo la dignidad de la razón humana, es capaz de la verdad, ofrece un instrumento valiosísimo para la reflexión teológica y al mismo tiempo permite desarrollar y penetrar más a fondo en muchos temas doctrinales sobre los que él tuvo intuiciones fulgurantes. La razón no está en contravía de la fe. Y esto lo dice Tomás, dice, porque era un problema teológico de la época, si por un lado iba la fe y por otro lado iba la razón, se explicaría de muchas más formas históricas, pero la respuesta a la que llega Tomás es, no pueden ser contradictorios, no pueden ir al lado opuesto, porque si así fuera, el origen de cada una sería distinto. Y el origen de todo cuanto hay, el origen del universo, del mundo, es Dios. Y el origen del evangelio, de la historia de la revelación, es el mismo Dios. Por lo tanto, si tiene un mismo origen, las dos deben de tender hacia el mismo lado. En esta confianza del punto de origen de las dos, entiende Tomás que la razón es capaz de alcanzar puntos comunes que tiene la fe. Pero hay otros elementos que son propios de la fe que lo que hacen es iluminar a la razón para que llegue más lejos. Pero, como dice San Juan Pablo II, la una sin la otra son inestables. La una puede caer en el fideísmo, la otra puede estar privada de su fin último. Pero las dos juntas es donde se dirigen las fuerzas hacia su propio origen y hacia su propio fin. En esto, parece que la experiencia de Tomás, uno de los biógrafos cuenta que, bueno, Tomás era alto y una vez en una de sus caminatas iba pasando por la playa y habían unos pesqueros tratando de sacar una barca. Estaba encallado. Y Tomás toma los lazos él solo y en su hombro los une y la logra sacar, la arrastra. Como tratando de decir, también en este acto físico en el que las fuerzas, los vectores se unen hacia una misma dirección, el asunto marcha de una manera distinta. Porque hay una confianza en la razón, la fe adquiere también un horizonte nuevo para la comprensión. Así, los que se refieren a los valores trascendentales, a la energía del ser, la estructura del ser limitado, compuesto de esencia y existencia, la relación, bueno, aquí comenzó toda la lista. Hago intuiciones brillantes, ¿no? Fulgurantes. Estos son los valores trascendentales. ¿Qué son los trascendentales? La unidad, el ente, la verdad, la bondad y la belleza. 5 elementos, 5 trascendentales que componen toda la realidad. La analogía del ser, que es la forma de hacer pues teología, que se predica cosas de una cosa y de la otra, pero que tienen algo semejante, pero un abismo de diferencia. La estructura del ser limitado, compuesto de esencia y existencia, o la esencia y el acto de ser, ¿no? La relación entre los seres creados y el ser divino, la dependencia, la providencia, que es un texto que sí abordaremos, la dignidad de la causalidad de las criaturas, con dependencia dinámica de la causalidad divina. Esto es lindísimo. La dignidad de la causalidad de las criaturas. O sea, por ejemplo, en el caso del ser humano, el hombre que es capaz de causar con cierta dependencia, una dependencia dinámica de la causalidad divina, que participa de la naturaleza divina, del acto de ser que otorga Dios, pero que también es libre y que puede abrir una dinámica hermosa. Bueno, la consistencia real de las acciones de los seres finitos en el plano ontológico, con sus repercusiones en todos los campos de la filosofía y de la teología, de la moral y de la ascética, la organicidad y el finalismo del orden universal,
Y si nos remontamos a la esfera de la verdad divina, hay que decir lo mismo de la idea de Dios como ser subsistente, cuya misteriosa vida ad intra nos da a conocer la revelación, Padre, Hijo y Espíritu. La deducción de los atributos divinos, la defensa de la trascendencia divina contra cualquier tipo de panteísmo, la doctrina de la creación, de la providencia divina con que Santo Tomás, superando las imágenes y penumbras del lenguaje antropomórfico, con el equilibrio y el espíritu de fe que le caracterizan, llevó a cabo una obra que hoy tal vez se llamaría de mitización, pero que podemos definir con mayor precisión como penetración racional, guiada, apoyada e impulsada por la fe, el contenido esencial de la revelación cristiana. En esta línea y por estas razones, Santo Tomás, así como exaltó la razón del mismo modo, prestó también un servicio eficacísimo a la fe, como proclamó nuestro predecesor León XIII, en un texto memorable, según el cual el doctor Angélico, distinguido netamente como debe ser, perdón, distinguiendo netamente como debe ser la razón y la fe y conciliándolas armónicamente, salvaguardó los derechos y tuteló la dignidad de ambas, porque en la época había unos que decían que valía más una que la otra y otros que viceversa. Y Tomás les da su lugar. Salvaguardó los derechos y tuteló la dignidad de ambos, de suerte que la razón, remontándose en alas de su genio a las más altas posibilidades humanas, ya apenas puede elevarse más. Y la fe no puede casi esperar de la razón ayudas más numerosas y valiosas que las conseguidas gracias a Santo Tomás. Otra razón de la importancia y del valor perenne del pensamiento de Santo Tomás nos ofrece el hecho de que él, precisamente por la universalidad y trascendencia de las razones supremas, puestas en el centro de su filosofía, el ser, y de su teología, el ser divino, no pretendió construir un sistema de pensamiento cerrado en sí mismo, sino que elaboró una doctrina susceptible de enriquecimiento y progreso continuo. En efecto, lo que él mismo hizo asimilando los frutos de las filosofías antiguas y actuales, así como las escasas conquistas de la ciencia antigua, puede repetirse siempre con relación a cualquier dato verdaderamente válido, ofrecido tanto por la filosofía como por la ciencia, aún las más avanzadas. Lo demuestra la experiencia de numerosos autores que han encontrado precisamente en la doctrina de Santo Tomás los puntos más aptos para acoplar muchos resultados particulares de la reflexión filosófica y científica en un contexto de valor universal. A este propósito hay que repetir que la Iglesia, aunque admite sin ningún reparo ciertas limitaciones de la doctrina de Santo Tomás, y no hay duda, Tomás tuvo también sus límites, sobre todo en los puntos en que depende más de las ideas cosmológicas y biológicas medievales, advierte, sin embargo, que no todas las teorías filosóficas y científicas pueden reclamar por igual un sitio dentro de la visión cristiana del mundo o pretender ser consideradas plenamente cristianas. ¿Cómo así, Pablo VI? ¿Por qué están diciendo esto? Porque se han introducido muchos pensadores que han sido por muchos admitidos como la panacea de nuestro tiempo, como lo más grande. Y cuando va uno a mirar, pues resulta que tienen unas contradicciones con la fe cristiana. Dice, no, pero bueno, esta contradicción la podemos pasar. Pasamos otra. Y aquí nos está diciendo, ojo, no todas las teorías ni filosóficas ni científicas pueden reclamar por igual, como diciendo, ya Tomás pasó, ahora somos nosotras, por igual sitio dentro de la visión cristiana del mundo, o pretender ser consideradas plenamente cristianas.
Por ejemplo, en la época se notaba bastante la influencia del marxismo, que trae como condición contradictoria intrínseca a la fe cristiana el materialismo inmanentista. El marxismo comprende que todo es material, que todo es materia. No hay nada espiritual, no hay nada inteligente. Ni siquiera, ni siquiera es el pensamiento, ¿no? Es esta noción, por ejemplo, de afirmar que el yo, el sujeto consciente, mi conciencia o mi pensamiento, mi alma, lo que sea, esta noción de yo es una especie de combinación de ciertos fluidos bioquímicos. Eso soy yo, ¿no? Es decir, todo se reduce a la materia. El principio que es espiritual, que no se explica bajo las leyes de la materia, o las fuerzas de la materia. Ahí está la advertencia de Pablo VI. Bueno, en realidad, ni siquiera los filósofos de la antigüedad, tan grandes que fueron, entre ellos Aristóteles, el preferido de Tomás, fueron aprobados en este sentido. Eso que tenemos, mucho veremos, no, esto no lo veremos, pero Tomás, por ejemplo, consideró a Aristóteles y a Platón eh, como un mismo pensamiento en cuanto al fin que llegaron, pero en una vía distinta. Pero aún ellos, que fueron tan grandes y que hoy seguimos leyendo y que chéveres, no, son chéveres, no son, son grandes, no fueron aprobados en este sentido o aceptados íntegra y acríticamente por Santo Tomás. Con relación a ellos, el Aquinate adoptó criterios que siguen siendo válidos para determinar la aceptabilidad cristiana del pensamiento filosófico y científico. Es decir, hay algunas cosas que no se negocian, que no se ven. Y en esto hay unos artículos de fe a los que la inteligencia asiente para comprenderla a su propia manera, no es darle la vuelta desde la razón a un misterio, sino desde el misterio comprenderlo con la razón. En efecto, mientras Aristóteles y otros filósofos, con las debidas rectificaciones y adaptaciones, podían y pueden aceptarse en virtud del valor universal de sus principios, hay unos principios que son importantes, que no podemos tirar a la borda, pero su respeto a la realidad objetiva y su reconocimiento de un Dios distinto del mundo no puede decirse lo mismo de las filosofías o teorías científicas cuyos principios fundamentales sean incompatibles con la fe religiosa, que son muchas. Ya por apoyarse en el monismo, ya por negar la trascendencia, ya por el subjetivismo o su agnosticismo. Ya le dio palo a todo el mundo. Bueno, ya señaló las corrientes que son el monismo, es decir, que todo es una sola cosa, la que incluso se deriva el panteísmo como para afirmar que todo es Dios, negar que existe algo fuera de la materia, decir que todo depende del hombre y no hay hechos y no hay interpretaciones, o decir que no es posible conocer nada. Desgraciadamente, hay muchas doctrinas y sistemas modernos radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristiana. Sin embargo, Santo Tomás enseña cómo, incluso en este caso, dichos sistemas pueden proporcionar ya aportaciones particulares útiles para el perfeccionamiento y desarrollo constantes de la doctrina tradicional, ya al menos estímulos para reflexionar sobre puntos antes ignorados o insuficientemente explicados. Como por ejemplo, la historia y la particularidad que sucedió en la época moderna, que viene como se levanta como crítica ante el pensamiento tradicional y que pues se recibe, ¿no? Lo valioso que es comprender la historia y la particularidad y que uno pues comprende porque en la época no hubo ese desarrollo. Son ya las... aquí alcanzamos. El método seguido por Santo Tomás en este trabajo de confrontación y asimilación puede servir también de ejemplo a los estudiosos de nuestro. En efecto, se sabe que entablaba con todos los pensadores del pasado y de su tiempo, cristianos y no cristianos. Una especie de diálogo intelectual. Estudiaba sus sentencias, opiniones, dudas y dificultades,
intentando comprender su íntima raíz ideológica, no pocas veces sus condicionamientos socioculturales. Luego, exponía su pensamiento, especialmente en las cuestiones y en las sumas. No se trataba solo de un inventario de dificultades que había que resolver o de objeciones que había que refutar, sino de un planteamiento dialéctico del procedimiento que lo impulsaba a la búsqueda y a la elaboración de tesis seguras sobre los puntos que eran objeto de reflexión o de discusión. A veces la confrontación era serena y noblemente polémica, como por ejemplo cuando se trataba de defender una verdad impugnada contra errores, contra oyentes, contra impugnantes, etc. Esta es una obra de. Pero en cualquier caso, entablaba un diálogo que se desarrollaba con plena y generosa disposición de espíritu para reconocer y admitir la verdad. Recuerdan que Lobato lo decía, estuvo buscando la verdad, procuró reconocer y admitir la verdad, quien quiera que le dijese. Dice Tomás en De Veritate, la verdad, venga de quien venga, procede del Espíritu Santo. La diga un musulmán, la diga un judío, la diga un griego, la diga un latino. Diga a quien la diga. Si es verdad, procede del Espíritu Santo. Ya volveremos a los conceptos, esta noción tan hermosa. Es más, esta disposición llevaba a Santo Tomás, en no pocos casos, a dar una interpretación benigna de sentencias que en el debate resultaban erróneas. Por este camino, Santo Tomás llegó a una síntesis grandiosa y armónica del pensamiento de valor verdaderamente universal, en virtud de la cual es maestro también en nuestro. Queremos señalar finalmente otro mérito que contribuye no poco a la utilidad y excelencia de la doctrina de Santo Tomás. Nos referimos a su estilo literario, límpido, como veremos, sobrio, preciso, forjado en el ejercicio de la enseñanza, en la discusión y en la redacción de sus obras. Basta repetir a este propósito lo que se leía en la antigua liturgia dominicana en la fiesta de la Quinoa. Stilus brevis, grata facundia, celsa, firma, clara sentencia. Estilo conciso, exposición agradable, pensamiento profundo, denso, claro. Como veremos en estas antologías que iniciaremos en la próxima sesión. Entonces, la última razón de la utilidad de acudir a Santo Tomás en un tiempo como el nuestro, en el que a menudo se emplea un lenguaje demasiado complicado y reducido, demasiado tosco y vulgar, o incluso tan ambiguo que no sirve ni de vehículo del pensamiento ni de mediador entre los que están llamados al intercambio y comunión en la verdad. Hasta aquí este segundo capítulo. El tercero, pues, ya muestra cómo es también importante para nuestros días como comunidad de cristiana. Bien, son las 58. Paramos entonces aquí. Ya en la próxima sesión comenzaremos ahora sí a abordar directamente los textos de Tomás como estas flores hermosas o bellas que tenemos como herencia.